Hola a todos, bienvenidos a Despertando Conciencias, un espacio dedicado a visibilizar y marcar un camino hacia el cambio social. Mi nombre es Mario Magaña y junto a mí está Carolina Martínez Hola. y Alessandra Valencia. Hola. El día de hoy vamos a hablar sobre la inclusión afrodescendiente en El Salvador. Y con nosotros tenemos a Gustavo Martínez y a Wendy Morales, activistas afrodescendientes salvadoreños. Bueno, sí, si nos pudieran dar sus nombres completos, por favor, y quizá darnos un poco de información acerca de ustedes. Bueno, mi nombre es Gustavo Arturo Martínez Rodríguez. Eh, Soy graduado de comunicaciones con un posgrado en relaciones públicas. Actualmente estoy estudiando Derecho. Tengo ya más de 15 años de estar organizado en distintos espacios, temas de juventudes, temas de identidad, organización comunitaria, liderazgo, incidencia política y amante de la música, de la percusión, de la herencia negra. Bueno, mi nombre es Wendy Lizeth Morales Galvez, soy trabajadora social, graduada de la Universidad Nacional con honores y pues actualmente estoy estudiando ciencias jurídicas en la UMA. Me identifico como una mujer indígena y afrodescendiente. Soy directora de la Asociación Azul Originario. También tuve la oportunidad de ser ganadora del Premio a la Labor Social entregado por el INJUVE en el 2017, si no me equivoco. También he sido parte de espacios con las Naciones Unidas, uno denominado el Spotlight, donde representaba a mujeres negras y jóvenes. Y pues también he tenido ya mis añitos trabajando en temas de identidad, tanto indígena, afrodescendiente, pero también en la defensa de derechos humanos. Me considero una defensora de derechos humanos, de la tierra y de la vida. Así que eso. ¿Cómo fue que ustedes se identificaron como afrodescendientes? ¿Cómo fue ese comienzo o esa historia que los llevó hasta el momento en el que están ahora de su vida? Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por la presentación y pues creo que esa es un camino realmente que parte mucho del autorreconocimiento. En mi caso, hablar sobre afrodescendencia partió también un poco por mi cabello, pues tengo un cabello afro y que pues muchas veces no ha sido normalizado que las mujeres lo usen así, sino que pues se promueve mucho el cabello liso o que mi tipo de cabello puede verse desordenado o puede verse mal. Eso fue un elemento que a mí me hizo como hablar un poco sobre, empezar a investigar, más que hablar, empezar a investigar sobre por qué mi cabello era así. Pasé preguntándole pues a mi mamá, viendo a mis tías y todo eso, y pues como en la escuela no nos enseñan sobre identidad, no nos enseñan sobre las poblaciones indígenas o afrodescendientes, pues yo no tenía mayores respuestas. Y cabe recalcar que en El Salvador la afrodescendencia es muy diferente que en otros países porque no tenemos las zonas como en Livingston o en Bluefield, en Nicaragua, en Guatemala o en Honduras, en Tela, donde uno va a ver las comunidades, hay zonas específicas, se conserva todavía algunas las lenguas, el idioma, la música. En El Salvador no, vea, entonces hay como rasgos muy mestizados. Entonces para mí era muy difícil decir, bueno, soy negra, pero así empezó un poco de poder encontrarme en historias de otras mujeres que sufrían lo mismo que yo. Y pues a mí desde muy chiquitita pues siempre me decían la negrita o me molestaban por mi cabello. De hecho, mucho tiempo yo me ocultaba mi cabello porque me molestaba mucho por eso en la escuela. Bueno, en aquel momento no le llamábamos bullying, ¿verdad? Sino que era que te molestaran y ya. Pero digamos que eso era algo como del día a día, ¿verdad? Y así fue como fue mi proceso de autorreconocimiento. Pero Bueno, la verdad sí fue, es todo un camino, ¿verdad? Todo un camino sobre tu reconocimiento, todo un proceso que te llevó, pues, ahora a autodenominarte como afrodescendiente. Y no sé si Gustavo podría comentarnos también un poco sobre su experiencia. Bueno, realmente es complejo, como dice Wendy, porque, bueno, primeramente saludarlos y agradecer el espacio y también agradecer la iniciativa que están teniendo de poder hablar sobre estos temas en el ámbito universitario. En mi caso, pues un poco también recuerdo una vez que yo el pelo generalmente me lo cortaba muy corto y cuando salí de mi bachillerato tenía un tío que venía de Estados Unidos y cuando yo me empecé a crecer el pelo, él me lo empezó a ver y me lo empezó a tocar y me dijo, espérate, me dijo, y sacó una peineta. Es que vos sos afro, me dijo, y me empezó a hacer con la peineta, levantarme el pelo. Y realmente a mí pues siempre me ha gustado la música reggae, siempre me ha gustado todo el movimiento negro, toda la lucha por los derechos humanos desde el ámbito de la música, específicamente del movimiento Rastafari o el movimiento reggae. Me gustó mucho eso cuando empecé a conocer sobre el tema. Y eso también me hizo vincularme no solo a través de la música para escucharla, sino que también para tocarla, porque yo también estuve tocando por más de 10 años percusión brasileña. Me gustan mucho los tambores, mucho la música. Tengo una conexión muy grande con todo lo que tiene que ver con la cultura negra. También tuve mi experiencia adentrando, trabajando con las poblaciones indígenas. Quizás
para no alargarme mucho, creo que lo que Wendy mencionó, pues hay cuestiones muy similares de la experiencia que hemos vivido, pero mucho tiene que ver con el cuerpo, cómo nos vemos y posteriormente también lo que uno va empezando a aprender, a leer, a conocer otras experiencias. Creo que por ahí podría dejar un poquito. Ah, ok, sí, igual que Wendy. Pues es bastante interesante la perspectiva de cómo empezó todo este viaje para ti y también, pues, es bueno que se estén abriendo muchos espacios para poder dar ese reconocimiento necesario. También yo tenía otra pregunta, quería saber sobre qué pensaban ustedes sobre si tienen algún conocimiento de cuál es la historia de la población afrodescendiente en El Salvador. Bueno, sí, honestamente es algo que al inicio nos parecía muy difícil porque pues, uno agarra un libro de historia del sistema educativo y no lo va a encontrar. Es algo que generalmente si le preguntas a las personas, a cualquier persona te va a decir que no existe, que de dónde se saca eso. Entonces realmente al inicio puede ser difícil, pero cuando uno ya puede saber dónde buscar, pues ya uno empieza a encontrar más información, así como por ejemplo la Universidad Tecnológica ha desarrollado mucha investigación desde el ámbito histórico y antropológico en el tema de poblaciones negras, allá por el siglo XVI, finales del siglo XV, cuando estas poblaciones son robadas, nosotros decimos robadas o secuestradas de África, y son traídas al continente americano, así como otros continentes como el europeo. Y es un tiempo muy convulso a nivel mundial, donde no eran considerados desde su lógica un ser humano. Entonces eso básicamente hizo que las poblaciones negras fueran robadas, obviamente contra su voluntad, y desde más o menos 1600 en adelante, 1500 a finales, empiezan a venir en estos barcos con los españoles. A continuación vamos a ir a una pequeña pausa para escuchar los datos curiosos del día que tienen que ver con el tema que estamos hablando el día de hoy y luego vamos a pasar a la segunda parte de nuestra entrevista. No se vayan. Y aquí te van un par de datos curiosos. El número 1 es que en el último censo poblacional se reveló que 7.441 ciudadanos salvadoreños se reconocen como afrodescendientes. A pesar de este reconocimiento personal, la contribución y presencia de la comunidad afrodescendiente en la historia de El Salvador ha sido notoriamente ausente en la narrativa oficial. El segundo dato es que a pesar de los extensos estudios y valiosos aportes de los antropólogos e historiadores, los gobiernos no han reconocido adecuadamente a la población afrosalvadoreña. En el año 2005, el Estado salvadoreño emitió un escrito antihistórico al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, donde se explicaba que no había población negra en El Salvador. Y ya para terminar, en el 2019 un grupo de representantes de la población afrodescendiente en El Salvador exigió que se reformara la constitución del país para que sean reconocidos y respetados por el Estado, ya que la constitución de la República no reconoce a la población afrosalvadoreña. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Despertando Conciencias y el día de hoy estamos hablando sobre la inclusión afrodescendiente en El Salvador. Con nosotros tenemos a Gustavo Martínez y Wendy Morales, activistas afrodescendientes. Me parece muy interesante todo lo que me estaban comentando sobre los españoles, cómo se utilizaban a las personas negras, digámoslo así, de una forma básicamente como objetos. Me gustaría saber cuáles son, bueno, porque también me comentaban que ya habían formado parte de grupos activistas de este tipo de personas. ¿Cuáles como las contribuciones en términos de cultura que son más notables que vienen a raíz de personas afrodescendientes? Porque también se hablaba de que personas ya estaban instaladas en el país, se hablaba también del vientre libre y de personas que también habían venido estrictamente con casi como esclavos, pues, pero de alguna forma u otra todo eso deja un legado de cultura. Pero ¿cuáles son, digamos, algunas formas de esta cultura que son más obvias o que son las principales, que probablemente no sepamos o no podamos distinguir, pero que sí vienen de este mundo, de la afrodescendencia? Bueno, yo creo que las revoluciones campesinas o los levantamientos campesinos muchas veces dentro de la historia no se menciona que hubieron muchas personas afrodescendientes participando en estos movimientos y levantamientos y que hay evidencia de esto porque hay un tipo de población negra a la que se le llama cimarrona, que el cimarronaje eran las personas negras que se rebelaban, ¿verdad? Entonces hay muchos cerros, incluso hay un lugar en San Vicente que es bien conocido por eso, porque eran lugares donde habían poblaciones negras, que cuando nos vamos a referir a las personas negras, idealmente es mejor decir población negra, ¿verdad?
porque a veces la gente utiliza términos como persona de color o algún tipo de gente o esto, pero lo ideal es decir poblaciones afrodescendientes o personas negras. Pero creo que también fue parte de todo este proceso a través de acciones y también de los levantamientos de las personas que trabajaban en los obrajes de mil, que trabajaban en las algodoneras, que trabajaban en los cafetales y que ahí había mucha población afro. También otro elemento, bueno, lo que mencionaba Gustavo es en el Guayquín, en Usulután, que ahí digamos que es uno de los lugares que todavía podemos encontrar muchas prácticas, comida, bueno, quizá hay otra zona también, donde hay gastronomía, religión y estos elementos, la misma cumbia y la música, que es muy tropical, son ritmos africanos, vienen y parte de la música africana. Y muchos antropólogos mencionaban que esto se le llaman como retornos simbólicos de África, ¿verdad? Esta música que hay mucha gente que le gusta la cumbia y que todo esto parte de una cultura meramente negra, pero no lo evidenciamos como tal o no lo reconocemos así, pero el origen viene desde ahí. Me parece sobre todo muy impactante el saber cómo realmente muchas cosas que a lo mejor hoy en día tenemos en nuestra cultura vienen, como ustedes nos dicen, de la cultura negra y cómo han pasado todos estos procesos para poder alcanzar quizá un nivel de reconocimiento hasta ahora. Y entonces yo les quería preguntar que cuáles creen ustedes que son los retos y desafíos que enfrenta la comunidad afrodescendiente acá en El Salvador. Bueno, ahorita uno de los retos principales y ha sido también uno de los esfuerzos que se ha realizado junto a otras organizaciones y también junto al Parlamento Centroamericano con el área de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y también otras personas referentes que se han sumado al proceso es el reconocimiento constitucional, ya que al no existir un reconocimiento constitucional, las instituciones públicas o la misma asamblea no podría legislar, no podría crear alguna normativa específica para las poblaciones negras o afro. Por otro lado, si el gobierno no se diera esa aprobación o ese reconocimiento constitucional, pues también es importante que la misma población, en este caso desde la academia, desde las organizaciones sociales o desde cualquier persona o esfuerzos como lo que ustedes están haciendo por poner estos temas dentro del conocimiento de la población, pues poco a poco vamos tratando de contribuir a que ese reto grande de que nadie conoce esto sobre la historia negra, pues poco a poco se vaya conociendo un poco más y que donde encuentren personas que se sientan mal por su piel, que se sientan mal por su pelo, que se sientan mal porque otras personas las tratan mal, pues poco a poco nos vayamos empoderando y reconociendo que somos parte de esa diversidad cultural, étnica, y que pues todos de una u otra manera podemos contribuir en la diversidad, pues también está esa riqueza. Bueno, ya para ir cerrando, la verdad a mí me gustaría agradecerles un montón por habernos compartido sus valiosas perspectivas acerca de este tema. Considero que tanto Caro como Mario y yo hemos aprendido muchísimo. Y yo sí quería preguntarles cómo creen que las personas que no son afrodescendientes podemos apoyarlos y ser aliados de la comunidad acá, afrodescendiente acá en El Salvador. Bueno, pues yo creo que desde lo que ustedes ya están haciendo, esto realmente es una visibilización del tema muy relevante. Creo que como estudiantes, pues a seguir investigando más sobre las poblaciones afro, a seguir promoviendo este tipo de espacios donde se pueda dialogar y conversar sobre los retos, las dificultades, los logros, los avances. Creo que desde ahí ustedes ya hacen una gran labor. Y pues agradecerles a ustedes también por tomarse el tiempo y el espacio para conversar un rato con nosotras. Así que nada más eso. Bueno, muchas gracias, de verdad, Wendy y Gustavo. Lamentablemente, pues como ustedes comentaban, no siempre se tienen estos espacios para poder tanto conversar como escuchar y aprender, porque pues es información que uno no tiene a la mano, que solo verdaderamente las personas tan curiosas y que han estudiado bastante pueden llegar a obtenerla, pero gracias a ustedes sabemos que hay investigaciones hasta donde vamos a poder pues informarnos un poco más. Y gracias por darnos este tiempo y compartir su conocimiento, así que muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a todas y todos y aprovecho brevemente de decirles que pueden ingresar a las páginas, tenemos en Instagram, en Facebook, en nuestra página web, la mayoría la van a encontrar con Azul Originario, Asociación Azul Originario, ahí van a poder, también hay un canal de YouTube, van a poder encontrar videos sobre el tema de la afrodescendencia y pues desde Azul Originario estamos a la orden para poder compartir un poco más de información. Y pues nada, seguir echándole ganas y a seguir difundiendo esta y otra información que pueda contribuir a abrir más la mente de nuestras poblaciones y también a revitalizar nuestra historia. Saludos. Gracias. Muchas gracias.
Y eso es todo, hasta aquí llegamos al final de este episodio. En esta ocasión exploramos cómo la discriminación afecta a la comunidad afrodescendiente en El Salvador, desde la falta de reconocimiento hasta los estereotipos que siguen existiendo en la sociedad. Gracias a nuestros invitados de hoy pudimos entender mejor los desafíos que enfrentan estas personas día a día. Gracias por ser parte de esta conversación. Esto fue Despertando Conciencias. Les invito a estar atentos para el próximo episodio. Hasta luego.